Algo acaba de cambiar en el corazón mismo de Roma, lo que muchos celebran como una nueva etapa para la Iglesia. Otros lo observan con un silencio que no es indiferencia, sino discernimiento. El nombre resuena: León XIV, el nuevo Papa. Un nombre que parece honorable, casi tradicional, pero que guarda ecos del pasado, ecos que no todos recuerdan. Y lo que está por revelarse no lo verás en los medios, no lo dirán los comentaristas, ni siquiera lo discutirán en los templos, porque lo que este hombre representa va más allá de un cargo. Es un símbolo, un mensaje, un giro profético. Y hoy vas a descubrir algo que nadie se atreve a decir, pero que necesitas saber. En este video no vamos a hablar de conspiraciones. Vamos a hablar de realidades espirituales, de señales, de patrones que se repiten, de voces que callan por temor y de otras que se atreven a hablar, como lo hizo Billy Graham en su tiempo, porque este no es un mensaje contra una persona, es un mensaje a favor del discernimiento, porque cuando los tiempos cambian, cuando los nombres cambian, cuando las estructuras tiemblan, Dios sigue hablando, y a veces lo hace a través de detalles que la mayoría pasa por alto. Hoy vamos a mirar con los ojos del Espíritu, no con juicio, no con sospecha, sino con fuego, con la verdad como espada, con el peso de la eternidad en cada palabra. ¿Sabías que el nombre León en la historia papal está cargado de simbolismo? ¿Sabías que León el XIV fue uno de los responsables de una de las etapas más oscuras de la Iglesia? ¿Y sabías que el número 16 también aparece estratégicamente en momentos clave del colapso o la transformación espiritual de una generación? No es casualidad. No es una simple elección. Hay un mensaje detrás de cada título, detrás de cada gesto, detrás de cada silencio. Y si no aprendemos a mirar con discernimiento, corremos el riesgo de ser espectadores, cuando Dios nos llamó a ser atalayas. Déjame saber en los comentarios si tú también sientes que hay algo más detrás de este nuevo nombramiento. ¿Has sentido inquietud espiritual al oír este nombre? ¿Te has preguntado si estamos entrando en una etapa profética más profunda? ¿Sientes que el Espíritu Santo está trayendo alerta, no desde la crítica, sino desde la revelación? Escríbelo. Este no es un lugar de debate vacío. Este es un espacio de intercesión, de verdad, de claridad espiritual. Tu voz importa, tu discernimiento importa, porque cuando el pueblo de Dios se une a orar, a velar y a hablar, el cielo responde. Y no pienses ni por un segundo que esto es todo. Apenas hemos abierto la puerta, porque lo que vamos a revelar a continuación podría cambiar tu forma de ver el panorama espiritual global. Lo que está ocurriendo con León XIV no es un hecho aislado, es una ficha más en un tablero donde las profecías están comenzando a cumplirse en silencio. ¿Estás listo para descubrir lo que nadie se atrevió a decir sobre el nuevo Papa? ¿Y por qué Billy Graham habría encendido una alarma si viviera hoy? Entonces quédate, porque lo que sigue es solo para los que no se conforman con lo visible. El nombre León no es casual. No es solo una elección estética o litúrgica, es una declaración. Y quienes conocen la historia de la Iglesia, no la historia que se enseña superficialmente, sino la que se arrastra con cicatrices espirituales, saben que cada vez que ese nombre ha resonado en el Vaticano, algo profundo ha ocurrido. El Papa León XIV, en el siglo XIV, estuvo en el centro de una de las crisis más grandes que ha vivido el cristianismo: la corrupción del clero, la venta de indulgencias, el surgimiento de la Reforma protestante. Fue bajo su autoridad que Martín Lutero escribió las 95 tesis. Fue en su tiempo que la Iglesia se desmoronó internamente mientras intentaba mantener su fachada intacta. Y ahora, siglos después, vuelve a aparecer ese nombre. En medio de una generación confundida, en medio de una iglesia global dividida, tibia, agotada, un nuevo León se sienta sobre el trono papal y lo hace con el mismo número que muchos asocian al poder, al gobierno, al cierre de ciclos: el 16. ¿Realmente fue solo una elección al azar? ¿O hay algo que el cielo está intentando decirnos?
mientras el mundo aplaude sin discernir, porque cuando todo parece normal, es cuando más atentos debemos estar, y los que tienen oídos espirituales lo saben, algo está por ocurrir. Billy Graham, hombre de palabra firme y corazón limpio, jamás hubiera apuntado un dedo acusador sin respaldo bíblico, pero sí hubiera levantado la voz, porque cuando las naciones miran a una figura como el Papa con esperanza, respeto y hambre espiritual, el mensaje que esa figura proyecta tiene peso eterno. Y cuando ese mensaje comienza a cambiar, aunque sea en matices sutiles, aunque suene a misericordia mal entendida, a unidad sin santidad, a paz sin arrepentimiento, es ahí cuando el pueblo de Dios debe estar más despierto que nunca. Hay movimientos que no se ven con los ojos naturales. Hay palabras que parecen suaves, pero cargan con un diseño oscuro detrás. No estoy diciendo que León el XIV sea enemigo de la fe. No estoy diciendo que debamos temer, pero sí estoy diciendo que debemos discernir, porque el espíritu del anticristo no vendrá vestido de monstruo, vendrá disfrazado de luz. Y lo más peligroso de este tiempo no será la persecución directa, sino la seducción suave, la mezcla, el mensaje adulterado, la verdad diluida, la devoción domesticada, y todo eso puede comenzar con algo tan simple como un nombre, un símbolo, un nuevo líder. Déjame saber si estás percibiendo lo mismo. ¿Te ha inquietado esta elección? ¿Has sentido en tu espíritu que hay algo más profundo detrás de la figura de León XIV? ¿Crees que es hora de volver al altar, de volver al discernimiento, de dejar de ser espectadores y convertirnos en vigías espirituales? Escribe tu percepción, tu oración, tu alerta. Que este espacio sea un lugar donde el cuerpo de Cristo se una no en división, sino en vigilancia, una intercesión, en fuego. Y si crees que esto ya es intenso, espera, porque lo que vamos a descubrir en la siguiente parte no es historia, es presente. Son señales actuales, frases específicas, decisiones tomadas por este nuevo Papa que a simple vista parecen inofensivas, pero que podrían estar alineadas con una agenda más profunda. ¿Estás listo para ver lo que se está gestando dentro del Vaticano mientras el mundo duerme? Quédate. Lo que viene va a abrir tus ojos y tal vez a romper tu corazón. A veces, las señales más fuertes no están en lo que se dice, sino en lo que se omite, en lo que se desliza suavemente como si no tuviera peso, en las frases que suenan dulces pero esconden desviaciones peligrosas. Y eso es lo que ha comenzado a inquietar a muchos dentro del cuerpo de Cristo desde la proclamación de León XIV, porque su elección no fue solo celebrada, fue ensalzada con una intensidad inusual por plataformas, medios y líderes que, normalmente, no muestran el más mínimo interés por el cristianismo. ¿Por qué, de repente, tanto entusiasmo por una figura religiosa que debería ser solo eso, un guía espiritual? ¿Por qué tanto aplauso, tanto respaldo, tanta exaltación mediática? ¿Qué está pasando detrás del telón? ¿Qué alianzas están comenzando a gestarse? ¿Qué discurso está emergiendo que parece atraer tanto al mundo y tampoco al espíritu? Ya desde sus primeras palabras públicas, León XIV ha comenzado a dibujar una narrativa que, aunque envuelta en misericordia, pone en jaque las bases del Evangelio. Frases como: la fe debe evolucionar con la conciencia social, la iglesia debe aprender a adaptarse si quiere sobrevivir, o el dogma no puede ser una prisión, resuenan en los oídos atentos como advertencias disfrazadas de amabilidad, porque no estamos llamados a adaptar la verdad, estamos llamados a sostenerla, a proclamarla, a vivirla, incluso cuando incomoda, incluso cuando duele, incluso cuando el mundo entero la rechaza. Pero cuando la figura espiritual más visible del planeta comienza a sugerir que la verdad es negociable, que la cruz puede ser suavizada, que la doctrina puede ser reformada, entonces estamos frente a algo más que una transición papal. Estamos frente a una batalla de dimensiones proféticas. Y lo más inquietante no es lo que León XIV ha dicho, es lo que podría decir después. Porque todo gran cambio comienza con insinuaciones pequeñas, con redefiniciones sutiles, con movimientos estratégicos que no parecen alarmantes hasta que ya es demasiado tarde. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo.
Mientras muchos celebran un nuevo rostro, mientras el mundo habla de esperanza y renovación, los que tienen ojos para ver y oídos para oír están empezando a clamar, porque entienden que este no es un momento más en la historia de la Iglesia Católica. Es un punto de quiebre espiritual que podría abrir puertas a una reforma no santa, sino humanista. Una reforma que no viene del cielo, sino del sistema. Y aquí es donde se hace urgente que los creyentes despierten, no para atacar, no para juzgar, sino para orar, para discernir, para interceder como lo hacía Billy Graham, quien jamás dejó de proclamar la cruz, aun cuando eso le costara incomodidad, rechazo o ser considerado anticuado. Billy nunca negoció con el mundo, nunca adaptó el mensaje para hacerlo más digerible. Y si él estuviera aquí hoy, ¿qué haría? ¿Qué diría al ver una figura global proclamando una espiritualidad sin arrepentimiento, una unidad sin santidad, una fe sin cruz? ¿Guardaría silencio o levantaría su voz como trompeta para despertar a una iglesia que ha empezado a dormirse bajo palabras suaves? Déjame saber si tú también sientes ese peso. ¿Sientes que este nuevo liderazgo representa más que un simple cambio institucional? ¿Sientes que hay una transición espiritual profunda que el cuerpo de Cristo no puede ignorar? ¿Estás dispuesto a convertir tu vida en altar, tu tiempo en intercesión, tu voz en clarín profético? Escríbelo, no por polémica, sino por fe. Estoy despierto, estoy orando, no voy a quedarme callado. Tus palabras pueden levantar el espíritu de otro creyente que siente lo mismo, pero aún no lo ha dicho, que sabe que algo está cambiando, pero no se atreve a ponerlo en palabras. Sé esa voz. Y aunque ya hemos visto señales, frases, símbolos, aún no hemos entrado en lo más profundo, porque hay decisiones, reuniones y discursos planeados por este nuevo Papa que ya han comenzado a activar agendas globales, no religiosas, no pastorales, políticas, sociales, globalistas. Y lo que viene en la siguiente parte puede abrir tus ojos como nunca antes. ¿Estás listo para ver lo que León XIV está preparando? ¿Y por qué eso puede marcar el principio de una nueva era espiritual para el mundo entero? Entonces quédate, porque el velo está a punto de caer. Y la verdad siempre termina saliendo a la luz. Hay momentos en la historia donde los discursos no solo informan, reconfiguran. No son declaraciones aisladas, sino puntos de partida para una narrativa que busca modelar conciencias, alterar principios y moldear una nueva espiritualidad adaptada al mundo. Y eso es exactamente lo que ha comenzado a hacer León el XIV desde el primer día de su papado. En medio de un clima mundial inestable, con una sociedad en crisis moral, política, económica y espiritual, el nuevo líder no ha comenzado su camino con un llamado a la santidad, al arrepentimiento o al retorno a las Escrituras, sino con frases cuidadosamente diseñadas para seducir, unir sin confrontar y guiar al pueblo no hacia la cruz, sino hacia una nueva visión de fe, más inclusiva, más suave y peligrosamente más alejada de la verdad. Una de las frases más mencionadas en sus primeros encuentros públicos fue: el mundo ya no necesita profetas, necesita puentes. Y aunque a simple vista esto suena a amor, a unidad, a paz, la pregunta que salta al corazón del discernimiento es esta: ¿de qué sirve un puente si lo que hay del otro lado no es el Evangelio? ¿De qué sirve construir unidad si el costo es sacrificar la verdad? Dios nunca nos llamó a edificar alianzas a cualquier precio. Nos llamó a ser sal y luz, a predicar la cruz, a vivir en la verdad, aunque eso divida. Porque el Evangelio no es neutro, no es diplomático, no busca quedar bien con todos. Es poder de Dios para salvación, pero también es espada que separa. Y es ahí donde el corazón empieza a temblar. Porque lo que se está gestando ahora mismo en Roma no es solo una serie de reformas eclesiásticas. Es una preparación espiritual para algo más grande. Las declaraciones de León XIV no están desconectadas de los foros globales, de los pactos ecológicos, de las agendas sociales. Por el contrario, están estratégicamente alineadas. Palabras como alianza planetaria, paz basada en la tolerancia interreligiosa, reforma litúrgica contextual y la espiritualidad global como camino común ya no son parte de un debate teológico interno.
son parte de una plataforma internacional que está comenzando a colocar al nuevo Papa no solo como una figura religiosa, sino como un portavoz mundial de un nuevo orden espiritual. Y esto no sería alarmante si no fuera porque esa plataforma está siendo sostenida por medios que no tienen ningún interés por la verdad bíblica, ni por la vida en Cristo, ni por la pureza del Evangelio. Al contrario, han celebrado esta elección precisamente porque representa un giro, un cambio de voz, de tono, de enfoque. Y cada vez que eso ha ocurrido en la historia, cuando la Iglesia ha comenzado a adaptarse más de lo que resiste, a complacer más de lo que confronta, a negociar más de lo que proclama, el resultado ha sido decadencia espiritual, confusión doctrinal y puertas abiertas para el engaño. Déjame saber en los comentarios si tú también has percibido que el discurso de León XIV está más centrado en agradar al mundo que en agradar a Dios. ¿Has notado cómo se ha comenzado a suavizar el lenguaje sobre el pecado? ¿Te inquieta que ya no se hable con claridad sobre la necesidad del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, del poder transformador de la cruz? ¿Sientes que estamos siendo testigos del principio de una apostasía global disfrazada de inclusión y diálogo? Escribe tu discernimiento. Este es el momento de hablar. Señor, abre nuestros ojos. No permitas que el engaño me encuentre dormido. Estoy vigilando. Que tu voz no se sume a la multitud, que se sume a la intercesión. Y aunque esto ya suena alarmante, aún no hemos hablado del elemento más delicado, las alianzas interreligiosas que están empezando a consolidarse desde el Vaticano bajo la mirada de León XIV. Pactos que parecen buenos, declaraciones conjuntas con líderes de otras creencias que proclaman un solo espíritu, múltiples caminos. Y lo que vas a ver en la próxima parte no es teoría, es evidencia. ¿Estás listo para descubrir lo que ya está ocurriendo a puertas cerradas y cómo eso encaja con lo que la Biblia profetizó hace siglos? Entonces quédate, porque la siguiente revelación no solo abrirá tus ojos, puede sacudir tu fe. Lo que más preocupa en estos días no es solo lo que se está diciendo, es lo que se está afirmando. Documentos, declaraciones conjuntas, compromisos entre religiones que han permanecido distantes durante siglos, ahora se cierran con abrazos mediáticos y discursos de unidad espiritual para un mundo en crisis. Y mientras millones celebran este supuesto logro como una victoria para la paz, los que conocen las Escrituras tiemblan por dentro, porque saben que esta clase de unidad no nace del Espíritu Santo, nace de un deseo desesperado por relevancia, por aceptación, por evitar la confrontación de una fe que por naturaleza divide. Porque Jesús no dijo, he venido a unir, dijo claramente, he venido a traer espada. Mateo 10:34. Una espada que corta el alma, que separa la luz de las tinieblas, que no se negocia en mesas diplomáticas. La figura de León XIV ha comenzado a ser utilizada como emblema de esta nueva espiritualidad universal. Desde los foros económicos más poderosos del mundo hasta los congresos internacionales de tolerancia, su presencia ya no solo representa al catolicismo, representa un nuevo modelo de liderazgo espiritual, uno que no predica el arrepentimiento, sino el diálogo, que no proclama a Cristo como único camino, sino como una expresión del amor divino entre muchas posibles. Este lenguaje, cuidadosamente envuelto en palabras como compasión, inclusión y respeto, está siendo usado como el cemento para construir una torre religiosa global donde todos son bienvenidos, excepto aquellos que se atrevan a decir que hay una sola verdad, un solo Señor, un solo Salvador, Jesucristo. Y si tú crees que esto es exageración, abre los ojos, porque ya se están levantando templos dedicados a múltiples credos dentro del mismo recinto. Ya se están promoviendo liturgias interreligiosas donde se ora a diferentes deidades en nombre del amor. Y el Vaticano ha estado al centro de estas iniciativas, lideradas por una figura que habla con suavidad, pero que ha evitado una y otra vez nombrar el pecado, el infierno o la necesidad de salvación personal. La cruz ha sido sustituida por una narrativa emocional de aceptación universal, y el Evangelio ha comenzado a diluirse en una sopa de frases bonitas que calman la conciencia, pero no transforman el alma.
Y aquí está el punto más crítico. No estamos viendo un ataque externo a la fe cristiana. Estamos viendo una transformación interna, una mutación disfrazada de evolución espiritual. Porque el enemigo no siempre destruye desde fuera, muchas veces seduce desde dentro. Y eso es lo más peligroso, porque cuando la verdad se mezcla, pierde su filo. Cuando el altar se comparte con ídolos, la presencia de Dios se retira. Cuando los profetas son reemplazados por diplomáticos, el cielo guarda silencio. Y si esto no nos estremece, es porque ya hemos sido dormidos por un evangelio sin cruz, sin fuego, sin urgencia. Déjame saber si tú también estás viendo esto. ¿Percibes que hay una agenda espiritual mayor detrás de estas alianzas globales? ¿Sientes que el mensaje de salvación está siendo reemplazado por un discurso cómodo, domesticado, incapaz de confrontar al pecado? ¿Estás dispuesto a orar, a interceder, a despertar a otros? Escríbelo. Escribe tu fuego. Escribe tu clamor. Señor, despiértanos. No quiero ser parte de una generación que duerme mientras las profecías se cumplen. Hazme luz en medio del engaño. No subestimes tu voz. Tu comentario puede ser la señal que otro necesita para no rendirse, para volver a la palabra, para volver al altar. Y aunque ya has visto mucho, aún falta lo más inquietante, porque hay una profecía en el libro de Apocalipsis que habla de una figura religiosa que se levantará con apariencia de cordero, pero que hablará como dragón. ¿Podría estar el escenario preparándose para eso? Estamos viendo en León 14 el molde perfecto para esa figura profética. No te vayas. Lo que viene puede cambiar tu forma de ver la historia y tu papel en ella. Apocalipsis 13 nos deja una imagen escalofriante, una advertencia velada en el lenguaje de los símbolos, pero clara para los que tienen oídos para oír. Dice así: vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es la descripción de una figura religiosa, no una figura de guerra o de poder político, sino de fe. Una entidad espiritual con apariencia de bondad, de ternura, incluso de humildad. Como cordero, ¿te suena familiar? ¿No es así como muchos ya están describiendo a León 14.444? Cercano, sencillo, amoroso, pacificador, humilde. Pero la escritura no se queda en la apariencia. Dice que hablaba como dragón. Es decir, su palabra no era de redención, era de engaño. Su discurso, aunque suave en forma, estaba cargado de veneno espiritual. Y aquí es donde el corazón empieza a latir más fuerte. No estamos diciendo que León 14 sea esa bestia, pero lo que sí debemos preguntarnos, con temor de Dios, con reverencia, con discernimiento profético, es: ¿está su liderazgo preparando el camino para esa figura? ¿Está su discurso entrenando al mundo para aceptar una espiritualidad sin verdad? ¿Está abriendo el corazón de las naciones para una fe global que niegue la exclusividad de Cristo, que silencie la cruz, que sustituya la palabra por diplomacia? Porque si la respuesta es sí, aunque sea en parte, entonces estamos viendo el cumplimiento progresivo de esa profecía, no como un hecho aislado, sino como un proceso en marcha. Y eso es lo que más debería dolernos, no que el mundo se confunda, sino que la iglesia calle. Que mientras se habla de unidad global, de espiritualidad compartida, de una nueva era de fe colectiva, los púlpitos permanezcan tibios, las oraciones se enfríen y el mensaje de la cruz sea diluido hasta volverse irreconocible. Porque no hay engaño más efectivo que aquel que se presenta con rostro de cordero. No hay oscuridad más peligrosa que la que se viste de luz. Y si este es el tiempo que estamos viviendo, si lo que vemos ahora no es un evento aislado, sino una secuencia profética que avanza, entonces no podemos quedarnos como observadores. Debemos ser trompetas, debemos ser voz, debemos ser altar encendido en medio de la niebla. Y aquí estás tú, no llegaste hasta aquí por error. Este video no fue una coincidencia en tu pantalla. Esta palabra no fue solo información, fue un llamado. Algo dentro de ti ya lo sabía, ya lo presentía, ya lo venía discerniendo, pero no sabía cómo nombrarlo. Y ahora Dios te lo está confirmando, no para que temas, sino para que despiertes, no para que huyas, sino para que intercedas, no para que critiques, sino para que ardas.
porque este es el momento donde los hijos de luz deben caminar con más fuego que nunca, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Déjame saber si esta palabra te ha confrontado, si ha confirmado lo que ya sentías en tu espíritu. ¿Has visto el patrón de engaño espiritual que comienza a manifestarse bajo la imagen de humildad y unidad? ¿Estás dispuesto a orar por discernimiento, a clamar por revelación, a hablar aunque otros se incomoden? Escribe tu respuesta en los comentarios. Hoy el velo cayó. Estoy viendo con claridad. Me convierto en voz en el desierto. No subestimes lo que puedes provocar al escribir tu fe. El Espíritu Santo está despertando trompetas dormidas y la tuya podría ser una de ellas. Y aunque todo esto parece suficiente, aún no hemos tocado el núcleo más íntimo de esta revelación, porque hay una conexión directa entre el nombre que León XIV ha tomado y una antigua advertencia que fue escondida durante siglos dentro del propio Vaticano. Un texto, una visión, un secreto que se intentó silenciar y que ahora vuelve a emerger. ¿Quieres saber qué oculta realmente el nombre León y cómo eso conecta con una advertencia que podría cambiarlo todo? Entonces quédate. Lo que vamos a revelar a continuación es lo que nadie se ha atrevido a decir. Durante siglos, los nombres de los papas han sido algo más que títulos honoríficos. Han sido señales, marcas proféticas, reflejos de intenciones, de épocas, de alineamientos espirituales. Y lo que muchos no saben es que el nombre León, dentro del contexto vaticano, está profundamente cargado de simbolismo y de advertencias olvidadas. Hay quienes creen que León XIV eligió este nombre para rendir homenaje a sus predecesores, para proyectar autoridad o para reflejar fortaleza. Pero lo que muy pocos saben, y casi nadie dice, es que existe un antiguo documento que circuló durante siglos en lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano, que advertía sobre un león que no rugirá por justicia, sino por poder. Un león que usaría la imagen del Cordero para unir naciones, pero cuyo rugido silenciaría la verdad. Ese texto, conocido entre ciertos círculos como la profecía no pronunciada de Arnaud, fue mencionado en manuscritos medievales, citado por algunos monjes como una visión recibida durante el auge del papado imperial y luego sistemáticamente olvidado. No fue declarado herético, no fue oficialmente condenado, simplemente desapareció, fue diluido, omitido, ignorado, porque su contenido hablaba de un futuro papa que elegiría el nombre León no por inspiración divina, sino por intención política, que su liderazgo comenzaría con un discurso de paz, pero desembocaría en una reorganización espiritual global que provocaría división entre los verdaderos creyentes. El texto advertía: vendrá como el león, no de Judá, sino del mundo, y hablará con voz de muchos pueblos, pero su lengua no llevará a la cruz. ¿Casualidad? ¿Coincidencia histórica? ¿O una advertencia ignorada que ahora comienza a tomar forma delante de nuestros ojos? Porque si hay algo que el enemigo sabe hacer muy bien, es esconderse detrás de lo legítimo. No necesita destruir lo sagrado, le basta con vaciarlo de poder. Y si logra colocar en la cima espiritual del mundo una figura carismática, incluyente, admirada, pero vacía de verdad bíblica, entonces la trampa está tendida. Porque el pueblo que no conoce la palabra aceptará cualquier palabra, porque el alma que no discierne se rendirá a cualquier bandera que diga amor sin verificar su origen. León XIV ha pronunciado discursos que hacen eco con esta advertencia. Ha utilizado términos que apelan a la unidad universal. Ha evitado confrontar doctrinas contrarias a la fe cristiana. Ha abrazado compromisos con líderes que no reconocen a Jesucristo como Señor. Y lo ha hecho en nombre de la paz. Y mientras el mundo aplaude, los profetas callan. Mientras los medios celebran, las escrituras tiemblan. Porque el león que no ruge con la palabra termina hablando con otra voz. Y eso debería estremecer a todo aquel que conoce el verdadero evangelio. Déjame saber si esta revelación está encendiendo algo en ti. ¿Conocías estas advertencias? ¿Te habías preguntado por qué este nombre ha sido tan estratégico, tan simbólicamente cargado, tan cuidadosamente elegido?
¿Sientes que esta figura representa más que una nueva etapa? ¿Representa una señal profética urgente? Escríbelo. Haz tu voz parte de esta vigilancia espiritual. Estoy despierto. No me callaré. Discierno el tiempo. Cada comentario puede ser un acto profético. Cada declaración puede ser una semilla que despierte a alguien más. No lo subestimes. Este es un altar de palabras y el fuego cae sobre los que se atreven a hablar. Y si creías que esta era la última pieza, te equivocas. Porque hay una conexión final, un elemento olvidado por casi todos, pero que puede darle sentido a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Una visión recibida por un hombre de fe justo antes de morir, que predijo con exactitud un cambio de nombre, un cambio de tono y un cambio de espíritu dentro de la iglesia. ¿Quieres saber quién fue ese hombre? ¿Qué vio? ¿Y por qué su advertencia fue silenciada? Quédate, porque lo que viene es la llave que podría revelar el verdadero rostro detrás del nuevo león. Hubo un hombre, un pastor desconocido para los grandes foros teológicos, ignorado por los medios religiosos, pero profundamente amado por su congregación. Un hombre de oración, de Biblia abierta al amanecer, de rodillas desgastadas por el clamor. Su nombre era Joachim Leclerc y vivió en Francia durante la primera mitad del siglo XX. Nunca escribió libros, nunca dio entrevistas, nunca buscó plataformas, pero dejó algo, una visión que recibió poco antes de morir y que sus hijos espirituales copiaron a mano en un cuaderno raído que fue transmitido por generaciones, escondido del escarnio, guardado del olvido. En esa visión, corta, simple, pero penetrante como espada, Joachim habló de un tiempo donde una figura vendrá con voz baja y palabras suaves como lana. Su rostro parecerá paz, pero sus manos moverán piezas que nadie ve. Y en esa misma visión, Joaquín dijo algo que hoy suena más vivo que nunca. Lo llamarán león, pero no tendrá rugido. Sus pies caminarán entre las naciones, pero sus huellas no dejarán cruz, sino firma. Una frase enigmática, imposible de entender en su tiempo. ¿Cómo alguien llamado León podría caminar como líder espiritual y no dejar la cruz detrás? ¿Cómo se puede liderar a millones sin dejar el sello de Cristo? En su generación, esas palabras sonaban simbólicas, vagas, casi místicas, pero hoy comienzan a resonar con precisión profética. Porque eso es exactamente lo que se está viendo. Una figura que ha sido abrazada por los poderosos del mundo, que camina entre los foros de paz y economía, que habla con una ternura cautivadora, pero cuyo mensaje no lleva la cruz. No habla de sangre, no habla de arrepentimiento, no habla de obediencia. Solo habla de unión, de conciencia global, de una espiritualidad que no redime, sino que adormece. Y lo más escalofriante es que esta visión, olvidada por décadas, fue rescatada por accidente. Uno de los nietos espirituales de Joaquín, ya anciano, la mostró en una conferencia local hace pocos años y lo hizo temblando. Dijo: creo que el tiempo llegó. Lo que el hermano Joaquín vio está ocurriendo ahora. Desde entonces, esta visión ha circulado en silencio entre círculos de intercesores, de vigías, de estudiosos de la profecía que no buscan fama, sino verdad. Hombres y mujeres que no están apuntando dedos, pero que tampoco están dispuestos a guardar silencio mientras el león camina sin cruz. ¿Y tú? ¿Estás viendo lo mismo? ¿Te das cuenta de que hay algo en este nuevo liderazgo que suena bien, pero no huele a evangelio? ¿Sientes que estas advertencias antiguas, guardadas por generaciones, están resurgiendo con fuerza porque el cielo quiere que despertemos? ¿Estás dispuesto a prestar atención, a ir más allá del titular, más allá del gesto público, más allá de la imagen simpática y mirar con ojos de fuego? Déjame saber si este fragmento de historia resuena contigo. Escribe en los comentarios: Señor, dame ojos para ver. Estoy atento. No quiero ser engañado por palabras suaves. Abro mi corazón al discernimiento. Tu palabra puede ser la chispa que despierte a alguien más. No te calles. No ignores lo que tu espíritu ya sabe. Y aunque esta visión ya es impactante, no es todo. Porque ahora que hemos visto lo que se dijo en el pasado,
Es momento de mirar al futuro. Hay una serie de eventos que están programados dentro del Vaticano para los próximos meses. Encuentros globales, reformas internas, nuevos documentos que ya se están escribiendo, y todo apunta a un cambio irreversible en la estructura de la fe. ¿Quieres saber qué es lo que León XIV planea consolidar como su legado y por qué eso puede redefinir el rostro del cristianismo para las próximas generaciones? Quédate, porque lo que viene no es una advertencia, es una puerta, y una vez que se abra, ya no habrá vuelta atrás. Hay una agenda, no una agenda escondida en bóvedas ni codificada en lenguaje críptico. Es pública, visible, documentada, y sin embargo pasa desapercibida para la mayoría. En los próximos meses, el Vaticano, bajo el liderazgo de León XIV, tiene programada una serie de cumbres internacionales sin precedentes en su tono, en sus invitados, en su alcance. No son encuentros internos para revisar doctrina, no son reuniones pastorales, son convocatorias globales con líderes de todas las religiones, académicos, pensadores seculares, políticos, empresarios tecnológicos y organizaciones internacionales que nada tienen que ver con la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta urgencia por redefinir el rol espiritual de la Iglesia justo en este momento histórico? El documento preliminar que circula entre los participantes tiene un título llamativo: Una fe para todos. Pero cuando uno comienza a leer entre líneas, lo que encuentra no es fe, sino una ideología, no una verdad revelada, sino una espiritualidad fabricada. El lenguaje es cuidadoso, profesional, diplomático. Habla de valores comunes, de cooperación interreligiosa, de una liturgia universal adaptable a cada cultura, de un nuevo lenguaje espiritual que no ofenda a ninguna conciencia ni excluya a ningún credo. Todo suena bien, todo parece razonable, todo es políticamente correcto, pero cuando miras con ojos espirituales, lo que ves es una versión del cristianismo amputada, despojada de lo esencial, transformada en una herramienta de conciliación social y no en un camino de redención eterna. Y lo más alarmante no es que este tipo de documentos existan, es que están siendo redactados, impulsados y bendecidos desde el corazón del Vaticano, con la aprobación de un papa que ha dicho explícitamente que la fe debe servir a la unidad humana, no dividirla con dogmas. ¿Dónde queda entonces el Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. ¿Dónde queda el llamado al arrepentimiento, a la santidad, al nuevo nacimiento? ¿Dónde queda la cruz? Porque esta nueva propuesta de fe global no necesita cruz, no necesita Espíritu Santo, solo necesita consenso, solo necesita una narrativa emocional que calme al alma, pero no la salve. Y aquí es donde tú, como creyente, debes decidir qué voz vas a escuchar, porque el mundo va a aplaudir estos eventos. Los titulares hablarán de un avance sin precedentes. Dirán que la religión por fin ha madurado, que la fe ahora une, que ya no divide, que ahora todos pueden ser parte de una misma experiencia espiritual sin importar a qué Dios le oren. Pero tú sabes que eso no es evangelio, tú sabes que esa unidad no viene del cielo, viene del deseo humano de evitar la confrontación con la verdad, y esa verdad es una persona, y esa persona es Jesús, no uno entre muchos, el único. Déjame saber si estás viendo esta misma urgencia. ¿Te conmueve saber que lo que antes era una sospecha, ahora se está formalizando en eventos, documentos y discursos oficiales? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme, a guardar la fe, a vivir por la verdad aunque el mundo entero camine en dirección contraria? Escríbelo. Sé parte de esta vigilia espiritual. Estoy despierto. No venderé mi fe por unidad. La cruz no se negocia. Tu comentario puede despertar a otro, puede convertirse en una trinchera de verdad en medio de tanto ruido. Y si crees que esto ya es demasiado, prepárate, porque lo más fuerte no es lo que ya se dijo ni lo que se va a afirmar. Lo más fuerte es lo que se está comenzando a enseñar. Hay un cambio doctrinal silencioso en marcha, una reestructuración del mensaje, un giro dentro del Vaticano que, de consolidarse, redefinirá lo que millones entenderán como fe en los próximos años. ¿Quieres saber cuál es esa doctrina nueva? ¿Cómo está siendo introducida?
¿Y por qué se está ocultando bajo un lenguaje de compasión? Entonces quédate, porque lo que viene toca la raíz misma del Evangelio. Lo más preocupante no es lo que se firma públicamente. Lo más peligroso no son los eventos visibles. Lo verdaderamente alarmante es lo que comienza a enseñarse desde los pasillos internos, lo que se transmite en seminarios cerrados, en documentos de trabajo filtrados, en nuevas catequesis diseñadas para las próximas generaciones. Porque mientras el mundo celebra la unidad religiosa como una conquista histórica, una reingeniería doctrinal silenciosa está en marcha. Y no es una exageración, no es paranoia espiritual, es una estrategia bien calculada que avanza paso a paso, cambiando palabras, redefiniendo conceptos y, lo más grave, vaciando el mensaje de la cruz. Uno de los documentos más recientes emitidos por asesores teológicos cercanos a León XIV, todavía sin firma oficial, pero ya circulando en plataformas de formación interna, propone sustituir el concepto de pecado original por el de condición humana herida por la desconexión social. A primera vista suena más accesible, más moderno, menos ofensivo, pero en realidad es una traición a la base del Evangelio. Porque si el hombre no está caído, entonces no necesita redención. Y si no hay culpa, no hay cruz. Y si no hay cruz, no hay Cristo. Solo queda un sistema ético-emocional que enseña a convivir, pero no a arrepentirse. Un mensaje que consuela, pero no transforma. Y este no es un cambio inocente, no es una actualización litúrgica, es una ruptura con la revelación, una sustitución del mensaje eterno por una narrativa temporal, adaptada al gusto de la cultura, al ritmo de la sensibilidad moderna. Y mientras esto se enseña a puerta cerrada, se empieza a filtrar en los púlpitos, en las conferencias, en los materiales que forman a los futuros líderes religiosos. Una generación se está levantando creyendo que Cristo es un símbolo, que el sacrificio fue metafórico, que la verdad es colectiva, que lo importante no es la redención, sino la inclusión. Y todo esto aprobado, permitido y hasta promovido bajo el liderazgo de una figura que, en lugar de levantar la voz profética, ha optado por suavizar la palabra hasta hacerla irreconocible. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los que, como en los días de Jeremías, se levantaban a llorar en los muros por el pueblo dormido? ¿Dónde están los que, como Pablo, no se avergonzaban del Evangelio porque sabían que era poder de Dios para salvación? Hoy, muchos han cambiado la gloria del Evangelio por el aplauso del mundo. Y mientras lo hacen, el alma de las naciones se debilita, el fuego se apaga y el enemigo sonríe, porque sabe que el mayor engaño no es el ataque frontal, es la falsificación. Déjame saber si tú también estás viendo esta mutación doctrinal. ¿Te has dado cuenta de cómo cada vez se habla menos del pecado, del juicio, del arrepentimiento y más del despertar de conciencia y de vivir con plenitud espiritual? ¿Sientes que el evangelio que predicaron los apóstoles está siendo sustituido por un humanismo disfrazado de fe? ¿Estás dispuesto a no callar, a no ceder, a sostener la verdad aunque eso te cueste oposición? Escribe tu fuego, tu percepción, tu oración. No venderé la cruz por aceptación. Sostendré la verdad hasta el final. Señor, aviva en mí el evangelio puro. Que cada comentario sea una declaración profética, un eco de la voz que el mundo necesita volver a oír. Y aunque esto parece ser el corazón del conflicto, aún falta una revelación más, porque dentro de esta misma doctrina suave hay un símbolo, un cambio litúrgico aparentemente menor, que está siendo introducido poco a poco y que podría ser la señal final de lo que realmente se está construyendo. Un nuevo lenguaje, un nuevo altar, una nueva Santa Cena que no conmemora a Cristo, sino a la conciencia global. ¿Quieres saber cuál es ese símbolo? ¿Cómo se está implementando? ¿Y por qué podría marcar el momento más crítico de todo este proceso? Quédate, porque lo que está a punto de revelarse es lo que el infierno ha querido mantener oculto por siglos. Los grandes cambios espirituales no siempre llegan con estruendo. A veces se infiltran como una brisa suave, como una sugerencia, como un gesto litúrgico apenas perceptible. Y es precisamente allí donde el enemigo trabaja con mayor astucia, no en los cambios abruptos que provocan rechazo inmediato, sino en los símbolos pequeños, redefinidos con sutileza,
donde lo sagrado es redibujado hasta volverse irreconocible. Y eso es lo que está comenzando a suceder dentro del cuerpo litúrgico del Vaticano. Bajo la administración de León XIV hay un cambio progresivo, sutil pero firme, en el lenguaje y en los símbolos centrales de la fe. Uno de ellos, quizá el más inquietante, es lo que se está diciendo acerca de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo. En documentos internos de formación, ya no se le llama cuerpo de Cristo entregado por nuestros pecados como base esencial. Se empieza a usar el término símbolo sagrado del vínculo espiritual humano-divino. El cambio puede parecer leve, incluso inofensivo, pero los que conocen la Escritura, los que conocen la historia de la iglesia primitiva, los que entienden el peso profético de cada acto de Jesús, saben que esto no es menor. Porque si la Eucaristía, el corazón mismo de nuestra comunión con Cristo, deja de ser proclamada como sacrificio redentor, como acto de sangre y cuerpo entregados, y se convierte en un símbolo espiritual abierto a reinterpretación, entonces hemos cambiado el centro del Evangelio por un rito cultural. Y no solo cambia el lenguaje, cambian los elementos. Se están impulsando propuestas litúrgicas que incluyen, por sensibilidad multicultural, sustituir el pan tradicional por elementos locales que representen la unidad espiritual del pueblo. En algunos encuentros experimentales, ya avalados por ciertos sectores del Vaticano, se ha comenzado a usar fruta, grano molido o piezas de masa sin ninguna relación con la cena pascual original, y en lugar de proclamar «Este es mi cuerpo que por vosotros es partido», se dice «Este es el alimento del alma común que nos une como humanidad». Suena poético, suena inclusivo, pero ya no es Cristo, ya no es la cruz, ya no es la sangre, es otra mesa, otro altar, otro espíritu. Y eso es exactamente lo que Jesús advirtió, que llegaría el tiempo donde muchos vendrían en su nombre, pero no serían Él, que se hablaría de paz, pero no habría arrepentimiento, que se levantarían altares, pero no estaría su presencia. ¿No lo estamos viendo ya? ¿No es esto lo que comenzó como un cambio litúrgico y está ahora reescribiendo la manera en que millones se acercan al acto más sagrado de la fe cristiana? Y si esto no nos sacude, si esto no nos lleva a los pies de Cristo con temor reverente, entonces ya estamos bajo el efecto de ese espíritu adormecedor que cambia la cruz por una metáfora y la redención por una emoción pasajera. Déjame saber si tú también sientes el peso de esto. ¿Estás percibiendo que los símbolos están siendo vaciados de su poder espiritual? ¿Has visto cómo la hostia, que representa el cuerpo quebrado del Hijo de Dios, está siendo convertida en un símbolo emocional? ¿Estás dispuesto a pelear en oración, en verdad, en santidad por la pureza del altar? Escríbelo, decláralo. La cruz no será tocada, el cuerpo de Cristo no será relativizado. Yo me mantendré firme en la verdad. Tu palabra puede romper cadenas, despertar a otros, detener el avance del engaño en tu entorno. No calles. Y aunque ya parece que todo ha sido revelado, aún falta una última escena. Porque todo esto, el nombre, el discurso, los eventos, la doctrina, la liturgia, conduce a una sola cosa: la coronación de una nueva espiritualidad mundial. Y lo que vamos a ver en la siguiente parte es el plan que ya se está preparando para ese momento. Un evento global, un acto simbólico, una señal final. ¿Quieres saber cómo se está preparando el mundo para recibir una fe sin cruz, sin fuego, sin Cristo? ¿Y qué rol jugará León XIV en ese día? Entonces quédate, porque lo que está por revelarse puede ser el principio del último capítulo. Desde hace décadas ha existido en el corazón de ciertos círculos globalistas una obsesión no confesada públicamente: coronar una espiritualidad mundial, unificar bajo una misma estructura simbólica lo que hasta ahora ha estado dividido por culturas, credos y doctrinas, no como imposición política, sino como conquista emocional. El sueño de unificar no solo los mercados, no solo las naciones, sino también las almas. Y lo que parecía imposible hace años, porque cada religión defendía sus dogmas, sus altares, sus liturgias, hoy se empieza a ver no solo posible, sino celebrable. Porque el nuevo lenguaje de la espiritualidad ya no habla en términos de verdad y error,
sino en términos de experiencia, de conexión, de trascendencia colectiva. Y dentro de ese escenario aparece León XIV, una figura que encaja perfectamente, no como un líder de fe tradicional, sino como un facilitador, un rostro suave para un proyecto que, en realidad, tiene raíces profundamente profanas. Se ha comenzado a planificar, según fuentes cercanas a la organización interreligiosa vinculada al Vaticano, un evento mundial sin precedentes. Un acto que ya tiene nombre clave: el Día de la Reconciliación Espiritual Global. Un día en el que representantes de todas las religiones, de todas las filosofías espirituales y tradiciones ancestrales, se reunirán para firmar lo que será presentado como un manifiesto histórico, una declaración que establecerá los principios fundamentales de la nueva fe compartida de la humanidad. En los borradores filtrados, se evita cuidadosamente mencionar cualquier referencia exclusiva a Jesucristo, a la cruz o a doctrinas específicas. En cambio, se habla de una presencia divina compartida, un espíritu de unidad superior y una convergencia de caminos hacia la luz común del alma humana. Y lo más estremecedor es que este evento no será clandestino, ni reservado para eruditos. Será televisado, transmitido, promovido como un acto de esperanza para la humanidad, un nuevo Pentecostés sin Espíritu Santo, una nueva Torre de Babel, pero con palabras bien diseñadas para no parecer rebeldía, sino compasión. Y según los planes, León XIV estaría al centro de este acto, no como un predicador de Cristo, sino como un mediador espiritual, como el rostro visible de una fe sin rostro, como el símbolo de una religión sin doctrina, como el iniciador de una nueva era, donde todos caben, menos el verdadero Cordero. Y si eso no nos sacude, entonces no hemos entendido lo que está en juego. Porque este no será solo un evento simbólico, será un altar, un pacto, una consagración global de las conciencias bajo un nuevo orden espiritual. No habrá persecución abierta, no habrá gritos, no habrá fuego, solo aplausos, solo aceptación, solo el silencio de aquellos que un día predicaron la cruz, pero que hoy prefieren no incomodar a nadie. Y si la iglesia no habla ahora, si los hijos de Dios no se levantan a discernir, a orar, a interceder, a proclamar, entonces este acto marcará el comienzo de una era donde la verdad será delito y la fidelidad a Cristo un obstáculo para la paz mundial. Déjame saber si esto está despertando algo en ti. ¿Puedes ver cómo se está construyendo un altar sin redención? ¿Sientes el peso de lo que puede significar este evento para las próximas generaciones? ¿Estás dispuesto a ser parte de los que aún proclaman que solo hay un camino, una verdad, una vida, y que su nombre no puede ser reemplazado por ninguna fórmula neutra? Escríbelo, profetízalo, decláralo. No me rindo a una fe sin cruz. Cristo sigue siendo el centro. No participaré del pacto del engaño. Que tu comentario sea un acto de resistencia espiritual, un fuego que encienda a otros. Y si esto ya ha encendido tus sentidos espirituales, aún hay algo más, porque cada altar necesita una figura. Y lo que muchos no han visto es que detrás de este evento, detrás de esta supuesta unidad, ya hay una figura simbólica emergiendo, una que León XV46 ha comenzado a promover con un lenguaje nuevo, con una imagen nueva, con una identidad que podría convertirse en el rostro visible de esta nueva fe global. ¿Quieres saber cuál es ese símbolo? ¿Cómo se está introduciendo? ¿Y por qué puede ser el último eslabón profético antes del desenlace final? Entonces, no te vayas. Lo que vas a escuchar podría ser la clave que une todo. En toda religión, en toda cultura, en todo acto de adoración, hay un elemento que se convierte en el punto de enfoque. A veces es un objeto, otras una palabra, a veces una figura, pero siempre hay un símbolo, un rostro que representa el espíritu de aquello que se quiere invocar, de aquello que se quiere instaurar. Y en los últimos meses, dentro del lenguaje que gira en torno a León XIV y al Vaticano, ha comenzado a sonar un nuevo nombre, una nueva representación, una figura que hasta ahora no había ocupado espacio en la centralidad litúrgica, pero que cada vez aparece más en discursos, documentos y materiales visuales. La llaman la luz del mundo,
pero no como título exclusivo de Jesús, sino como un concepto abierto, flotante, adaptable y cuidadosamente rediseñado para ser compatible con toda espiritualidad. Ya no se habla del Cristo crucificado y resucitado, sino de la luz divina que habita en toda experiencia trascendente del ser humano. Y bajo ese lenguaje, lo que se está proponiendo no es a Jesús, sino un nuevo Mesías, uno sin rostro, uno sin cruz, uno que representa a todos y a nadie. Este símbolo está empezando a tomar forma en una figura artística que ha sido promovida como ícono de esta nueva etapa. No es la imagen tradicional de Cristo, ni el rostro del buen pastor. Es un diseño andrógino, sin rasgos definidos, con ojos cerrados y una esfera brillante en el pecho, donde debería estar el corazón. Lo presentan como representación de la presencia divina universal, que une a toda la humanidad bajo la conciencia espiritual de amor. Suena espiritual, suena noble, pero es perversamente sutil, porque lo que hace este símbolo es reemplazar al Cristo histórico, al Jesús encarnado, al Hijo del Dios vivo, por una energía impersonal, por una luz impersonal, por un lenguaje que no ofende, pero que tampoco salva. Se ha comenzado a colocar esta imagen en los documentos oficiales de eventos internacionales del Vaticano como marca de espiritualidad integrada. Y León XIV ya ha hecho referencia a ella en al menos 3 ocasiones, llamándola el rostro renovado de la fe compartida. Y lo que esto representa no es menor, porque no es solo una imagen, es un desplazamiento, es una declaración, es una revolución estética que prepara el terreno para una revolución doctrinal aún más profunda. Porque si el Cristo que adoramos ya no tiene rostro, ya no tiene historia, ya no tiene cruz, entonces tampoco tiene poder. Y ese es el objetivo final de este proyecto espiritual global: reemplazar el rostro del Cordero con un ídolo aceptable. Y en nombre de esa aceptación, se dejará de hablar del pecado, se dejará de hablar del juicio, se dejará de hablar del arrepentimiento, de la sangre, del cielo y del infierno, porque ya no será necesario, porque en esta nueva fe todos ya son parte, todos ya están dentro, todos ya han sido aceptados, menos aquellos que se atrevan a decir que solo hay uno que salva, solo uno que resucita, solo uno que vendrá con gloria. Y aquí estás tú, escuchando esto, sintiendo cómo tu espíritu se sacude, porque tú sabes que esto no es una teoría, no es una conspiración, es una realidad espiritual que ya comenzó. Y si no despertamos ahora, si no levantamos nuestras voces ahora, si no sostenemos la cruz con lágrimas y fuego, entonces el silencio se volverá cómplice, porque el mundo se va a arrodillar ante ese nuevo símbolo. Los medios lo van a promover, las escuelas lo van a enseñar, las iglesias tibias lo van a colocar en sus altares, y cuando eso ocurra, será demasiado tarde para explicar. Por eso hoy es el día de hablar, de encenderse, de ser radicalmente fiel. Déjame saber si lo que estás escuchando te está confirmando lo que ya discernías. ¿Has visto esta imagen? ¿Has notado cómo se empieza a desplazar el rostro de Jesús por símbolos ambiguos, por mensajes neutros, por una fe sin filo? ¿Estás dispuesto a ponerte de pie, a hablar aunque sea señalado, a proclamar que la cruz no será sustituida por ningún símbolo sin sangre? Escríbelo, escribe fuego, escribe verdad. Cristo es mi único rostro sagrado. No adoraré una luz impersonal. Yo sigo al Cordero, aunque el mundo me llame fanático. Tu comentario es más que texto, es intercesión pública, es profecía digital, es resistencia profética. Y si esta revelación ya te ha hecho temblar, debes quedarte, porque hay algo más, un documento final, un decreto que está siendo preparado para oficializar esta nueva fe global y que podría ser firmado en los próximos meses por las máximas autoridades religiosas del planeta. ¿Quieres saber qué contiene ese decreto? ¿Por qué su lenguaje es el más delicado que jamás se ha escrito? ¿Y por qué podría marcar el inicio de la gran separación entre los que sirven a Dios y los que no? Quédate, porque lo que viene no es simbólico, es definitivo. En las sombras de los grandes discursos, detrás de los foros visibles, más allá de las cámaras y los comunicados oficiales, se está preparando algo que podría cambiar para siempre el paisaje espiritual del mundo. No es un documento público aún,
no ha sido anunciado, pero ya está en revisión, en discusión entre asesores de alto nivel, teólogos alineados con esta nueva visión globalista y estrategas diplomáticos que saben cómo envolver el lenguaje de las ideas en formas que no provoquen resistencia. Lo llaman la Declaración de Convergencia Espiritual, y aunque todavía no ha sido publicado, sus líneas principales ya han sido compartidas en círculos selectos como base para la reforma del lenguaje interreligioso y la redefinición de la experiencia de fe humana. Es, en palabras de uno de sus promotores, una carta magna espiritual para el siglo XXI. Y si se aprueba, no solo marcará el fin de la fe bíblica como mensaje absoluto, sino el nacimiento oficial de una espiritualidad moldeada a imagen de las aspiraciones humanas, no de la voluntad divina. El contenido preliminar del documento no es agresivo, no ataca a ninguna fe específica. Al contrario, su peligro está precisamente en su tono suave, en su lenguaje pacificador, en su propuesta de armonización teológica que permitiría a cada religión conservar sus rituales mientras adopta un marco doctrinal común. Este marco ya no estaría centrado en doctrinas exclusivas, ni en fundamentos históricos, ni en textos sagrados inspirados. Estaría centrado en valores humanos elevados al rango de revelación: amor sin definición, justicia sin arrepentimiento, unidad sin verdad. Es un evangelio sin cruz, una fe sin rostro, una espiritualidad sin espíritu. Un nuevo pacto, pero no sellado con sangre, sino con aprobación política. Y León XIV, según fuentes cercanas al Comité de Impulso, no solo conoce el contenido del documento, lo ha aprobado en espíritu. Ha sido su voz la que ha articulado en varios discursos la necesidad de una nueva narrativa de lo sagrado. Y en privado, ya ha declarado que esta declaración puede convertirse en la base para la unificación espiritual de la humanidad durante los próximos siglos. Palabras que pueden sonar visionarias a los oídos del mundo, pero que en el oído de los fieles resuenan como campanas de alarma profética, porque nunca antes se había llegado tan lejos en la intención de borrar, fusionar y redefinir el testimonio único del Evangelio. Nunca antes se había intentado formalizar una espiritualidad global que no solo excluya a Cristo, sino que lo absorba en una masa de símbolos inofensivos y de conceptos sin vida. Y lo más doloroso es que millones no lo verán venir, porque no habrá persecución abierta, no habrá imposición, solo una invitación, un llamado a la unidad, una firma simbólica, y aquellos que se nieguen, no con odio sino con fidelidad, serán vistos como fanáticos, como estorbos, como obstáculos para el nuevo despertar, porque el plan no es destruir la fe, es vaciarla, no es silenciar a los cristianos, es diluirlos. No es negar a Jesús, es convertirlo en uno más. Y mientras eso ocurre, el verdadero remanente será probado en fuego. Ya no bastará con ir a una iglesia, ya no bastará con creer en algo. Llegará el momento en que declarar que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida te colocará en la mira espiritual de un mundo que ya no tolera lo absoluto. Déjame saber si esta revelación te ha estremecido. ¿Estás viendo cómo todo está convergiendo hacia ese punto? ¿Sientes que esta declaración es mucho más que un documento? ¿Es un altar moderno donde se pretende sacrificar la verdad en nombre de la unidad? ¿Estás dispuesto a afirmar tu fidelidad al cielo no con tinta, sino con obediencia, con pureza, con fuego? Escribe tu compromiso en los comentarios. Decláralo. No me uniré al pacto del engaño. Cristo es mi única verdad. No firmaré lo que niega la cruz. Tu palabra tiene peso, es tu testimonio, es tu sello, es tu forma de decirle al cielo: aquí estoy. Y si esto ya te ha hecho arder por dentro, no te vayas, porque hay algo que muy pocos saben. Hay un código, una frase, una fórmula que aparecerá dentro de ese documento y que los redactores consideran clave para activar espiritualmente este nuevo pacto. Una frase que a los ojos naturales no dice mucho, pero que espiritualmente puede ser la consagración final. ¿Quieres saber cuál es esa frase? ¿Cómo fue creada? ¿Y qué poder espiritual puede estar encerrado en esas palabras? Entonces quédate, porque lo que estás por descubrir no fue diseñado por hombres, fue inspirado por algo mucho más profundo.
y mucho más peligroso. Toda estructura espiritual, por más moderna o diplomática que parezca, necesita una consagración. No basta con acuerdos, no basta con declaraciones escritas, ni con discursos adornados de compasión. Toda alianza espiritual, y esto lo muestra la Biblia una y otra vez, requiere un acto simbólico, una palabra clave, una frase selladora, algo que canalice la intención de quienes firman y la proyecte al plano espiritual como señal visible de que lo que se acaba de establecer no es solo legal, sino espiritual. Y en este caso, dentro del borrador de la Declaración de Convergencia Espiritual, aparece esa frase, una línea que será leída al unísono por todos los representantes religiosos durante el evento de firma. Una frase aparentemente hermosa, una frase aparentemente inofensiva, pero que, al ser pronunciada con un mismo espíritu, ante un mismo altar, frente al mundo entero, puede marcar el inicio de algo que el infierno ha planeado por siglos. La frase dice así: en el nombre de la luz que habita en todo ser, sellamos esta unidad que trasciende toda fe y todo nombre. A simple vista, parece un acto poético, una síntesis de valores compartidos. Pero si tu espíritu está despierto, si conoces la Escritura, si llevas tiempo discerniendo el lenguaje de los tiempos, sabrás que esta frase no es neutra. Es una declaración directa de renuncia al nombre de Jesucristo como exclusivo y supremo. Es un acto de consagración donde se sella una unidad sin cruz, sin arrepentimiento, sin sangre. El nombre de Jesús no aparece, la verdad no aparece, la palabra no aparece. Y eso no es casual, eso es diseño, eso es precisión. Porque al excluir el nombre sobre todo nombre, lo que se está levantando no es un altar de reconciliación, sino un trono vacío, listo para ser ocupado por quien no viene del cielo. Los antiguos profetas entendían el poder de la palabra declarada en unidad. Lo sabían cuando clamaban en el templo. Lo sabían cuando veían a Israel caer en apostasía. Porque cuando un pueblo se une para proclamar algo, sea para el bien o para el mal, se activa en el mundo espiritual una puerta. La Torre de Babel fue construida con ladrillos, pero fue el lenguaje unificado el que provocó la reacción del cielo. Ahora, imagina lo que ocurrirá cuando no una nación, sino el mundo entero, pronuncie esta frase. Cuando cada religión, cada sistema de creencias, cada líder espiritual, lea esa línea en voz alta, con un corazón dispuesto a entregar la exclusividad de su fe en nombre de la unidad. Ese día, en lo invisible, algo será activado y la iglesia verdadera lo sabrá, lo sentirá. Porque un estremecimiento espiritual correrá por todo el cuerpo de Cristo, como una alarma que solo los consagrados oirán. A lo largo de toda la historia de redención, cada vez que las tinieblas alcanzaron su punto más alto, Dios no se quedó en silencio, no se replegó, no abandonó. Cada vez que el sistema del mundo parecía haber ganado, el cielo levantó a los que no se doblegaron, a los que no se vendieron, a los que no se adaptaron al lenguaje del momento, ni a la cultura dominante, ni al altar ajeno. No fue la mayoría, nunca lo fue. Siempre fueron pocos, siempre fueron quebrantados, siempre fueron perseguidos, pero siempre fueron encendidos. Eran aquellos que en medio del rugido de Babilonia aún podían oír el susurro de Dios. Aquellos que no necesitaban templo para adorar, ni oro para seguir, ni aprobación para predicar. Y ahora, cuando todo parece culminar en una repetición profética de esa estructura babilónica final, Dios vuelve a hacerlo, vuelve a levantar a los suyos, no a escondidas, no en secreto, sino con gloria, con poder, con Espíritu Santo. Y tú, que estás escuchando este mensaje, no eres un espectador, no eres alguien que llegó aquí por casualidad, eres parte del remanente, eres uno de ellos. No lo sabías quizás. Quizás pensabas que tu lucha era solo personal, que tu carga espiritual era algo interno, que tus lágrimas eran por cosas cotidianas. Pero hoy, al escuchar cada palabra de este guión, algo ha despertado en ti, algo ha ardido, algo ha cobrado sentido, porque no solo estabas buscando respuestas, estabas respondiendo a un llamado, y ese llamado no es para que huyas, ni para que temas, ni para que te escondas, es para que te prepares, para que tomes posición,
para que entiendas que en medio del sistema falso que se levanta, Dios está formando un ejército invisible, un grupo que no se postrará ante la imagen, que no recibirá la marca, que no participará del altar impuro y que será lleno con una gloria que el mundo no podrá apagar. Este remanente no será reconocido por sus títulos, no serán celebrados por los medios, no tendrán el respaldo de los grandes sistemas, pero serán conocidos en el cielo, serán temidos en el infierno, serán buscados por los quebrantados, serán antorchas en la oscuridad. Ellos serán los que hablen cuando nadie quiera oír, los que permanezcan cuando otros se enfríen, los que proclamen el nombre de Jesús con lágrimas, con fuego, con autoridad. Y cuando el sistema diga, todos lo hacen, ellos dirán, yo no me contaminaré. Cuando el mundo los presione, ellos responderán como los 3 jóvenes en Babilonia, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no adoraremos otro altar. Y tú estás siendo llamado a ser parte de ellos, no porque seas perfecto, no porque seas fuerte, sino porque has sido separado, has sido marcado por la verdad, has sido sellado por la sangre, y esta es tu hora. Déjame saber si esto está resonando en lo profundo de tu alma. ¿Sientes que este mensaje te está llamando por tu nombre? ¿Estás listo para dejar atrás toda tibieza, todo temor, toda comodidad y abrazar el llamado del remanente? Escríbelo, que tu comentario sea más que texto, sea un acto profético, una declaración de tu identidad. Soy parte del remanente, no me postraré ante Babilonia. Estoy listo para ser usado por Dios en esta hora final. Que el cielo vea tu respuesta, que el infierno la escuche, que otros la lean y despierten. Y aunque ya hemos recorrido un camino largo, aún no hemos visto lo más glorioso, porque no todo es juicio, no todo es advertencia. Hay una promesa, una visión, un derramamiento que viene para los que se mantengan fieles. ¿Quieres saber lo que Dios está por hacer con los que no se doblaron? ¿Quieres conocer la gloria que vendrá sobre su pueblo en medio del caos? Entonces no te muevas, porque lo que viene es el fuego de la promesa, el final de la historia, el comienzo de lo eterno. Has llegado hasta el final de este mensaje, y si lo hiciste, no fue por simple curiosidad ni por interés superficial, fue porque el Espíritu Santo te trajo, porque este no fue solo un guión, fue un espejo profético, una antorcha encendida en medio de un mundo que se enfría, fue un susurro del cielo hablando directamente a tu corazón, removiendo tus cimientos, sacudiendo tus certezas y recordándote que no estás solo y que no fuiste creado para simplemente sobrevivir este tiempo, sino para vencerlo. Este mensaje fue una advertencia, sí, pero también fue un llamado. Fue la voz del Padre buscando a sus hijos dispersos, a sus guerreros dormidos, a su remanente olvidado. Y ahora tú sabes que formas parte de esa historia, que fuiste apartado, que fuiste marcado, que fuiste destinado a arder, porque en medio del sistema que se levanta, del templo que se construye, del altar sin gloria, de la figura sin cruz, de la moneda sin alma, Dios sigue llamando, sigue buscando, sigue encendiendo, no con ruido, con fuego, no con manipulación, con verdad, no con espectáculo, con gloria. Y ese fuego no va a venir sobre los altares vacíos, va a venir sobre las personas, sobre los corazones dispuestos, sobre los que cierran la puerta y oran, sobre los que apagan el mundo por unos minutos y se conectan con el cielo, sobre los que no esperan perfección, pero sí presencia, sobre los que han llorado en secreto y están listos para hablar en público. Así que ahora este es tu momento, no para aplaudir, no para compartir solamente, sino para responder, para escribir tu pacto, para declarar tu posición. Deja un comentario, no lo pienses demasiado, escríbelo como una oración, como una consagración, como una declaración que quede sellada en lo espiritual. Dios, despiértame. No quiero ser parte del sistema falso, hazme parte del remanente. Estoy listo para llevar tu gloria en medio del caos. No me doblaré, no me rendiré, no me venderé. Cada palabra tuya será leída, no solo por otros, sino por el cielo. Porque a veces el simple acto de escribir lo que creemos es el primer paso para vivirlo. Y recuerda, no estás solo. Otros también han llegado hasta aquí. Otros también están despertando. Otros también sienten el peso de esta hora. Únanse, resplandezcan, vivan con urgencia,
pero con paz, con valentía, pero con humildad, con convicción, pero con amor, porque el tiempo no se detendrá, pero tampoco lo hará el plan de Dios. Y si te mantienes fiel, si no te mezclas, si no te enfrías, verás lo que otros no verán, sentirás lo que otros no sentirán, serás parte de la mayor cosecha, del último derramamiento, de la gloria postrera que cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Este no es el final, es el principio de tu llamado, de tu fuego, de tu destino. No calles, no vuelvas atrás. Es tiempo de vivir como si Cristo viniera esta noche, porque quizás lo haga. Deja tu comentario, escríbelo desde el alma, y que todo el infierno tiemble, porque el remanente se está levantando y tú eres parte de él.